Atención, Satoshi maníacos del bloque y la libertad. El mercado abre con Bitcoin rondando los $102.431 y el ambiente está cargado de electricidad. Los gráficos parecen calmarse, pero las piezas se están moviendo bajo la mesa. Mientras algunos dicen que la volatilidad se ha dormido, otros saben que el silencio previo a la tormenta nunca dura. Así que prepárate, porque hoy analizamos cómo los gigantes financieros están rindiéndose ante Bitcoin, cómo la política estadounidense tambalea ante el avance cripto, y por qué Asia ya juega el siguiente turno del tablero digital. Esto no es un simple repaso de noticias. Es una batalla de información en la que solo sobrevive quien entiende las señales. Mientras los banqueros se justifican, los satoshimaniacos se preparan. XD, los viejos dragones reconocen al nuevo rey. JP Morgan, uno de los templos más antiguos del dinero fiat, acaba de admitir que Bitcoin está barato frente al oro, y que su valor justo podría estar cerca de $170.000. Sí, el mismo JP Morgan cuyo CEO llamó a Bitcoin un fraude en 2017. Ahora lo compara con el metal más venerado de la historia. Por lo tanto, lo que estamos viendo no es una simple revisión de precios, es un cambio de paradigma. La banca que antes defendía el castillo, ahora busca comprar acciones del enemigo. Imagina el escenario, los dragones de Wall Street bajando la cabeza ante el fuego digital de Satoshi. Con todo, el mensaje es claro. Si JP Morgan está dispuesto a admitir que Bitcoin vale más, es porque ya planea aprovecharlo. Y si la próxima gran subida de BTC no la provocan los traders, sino los bancos que antes lo despreciaban, el enemigo se infiltró en la fortaleza. Y eso, apenas empieza. Washington. Caos y control. El limbo del proyecto cripto. Mientras tanto, en el Capitolio estadounidense, el Senado debate un proyecto para reabrir el gobierno. Hasta ahí, nada nuevo. Salvo un detalle, el proyecto de ley sobre criptomonedas ha quedado en el limbo. Por lo cual, el mensaje es claro. Cuando el poder central se tambalea, lo primero que se sacrifica es la innovación. Los legisladores discuten presupuestos, pero detrás del telón, lo que realmente está en juego es quién controla el nuevo dinero global. Imagina una fortaleza política llena de burócratas discutiendo velas, mientras el barco del sistema financiero se hunde por proa. Aún así, las fuerzas descentralizadas siguen remando. Bitcoin no necesita permisos, ni audiencias, ni sellos. Solo necesita que la red siga viva. Y mientras los senadores se lanzan acusaciones, el mercado observa y sonríe. ¿Y si el próximo cierre de gobierno termina empujando a millones hacia el refugio digital que ya no pueden regular? La historia no se detiene, aunque el Congreso sí. El Pacífico no espera. Japón afila sus espadas estables. Al otro lado del mundo, Japón demuestra que no hay tiempo que perder. La FSA, la Autoridad de Servicios Financieros, ha dado luz verde a una alianza entre los principales bancos del país para emitir monedas estables conjuntas. Así que, mientras Estados Unidos paraliza sus debates, Asia afila sus estrategias. Japón está creando un sistema donde la banca tradicional y la blockchain coexisten sin fricciones. De ahí la pregunta, ¿quién liderará el nuevo orden financiero, los que dudan o los que construyen? Los samuráis digitales avanzan mientras el imperio occidental afila papeles y no espadas. Por ende, cada movimiento de Tokio empuja a Occidente a reaccionar. Y lo más simbólico, Japón, la nación que vivió la deflación y el envejecimiento económico, ahora impulsa la juventud tecnológica que Occidente teme. Mientras el dólar pelea por mantener su trono, el yen se prepara para bailar en blockchain, y ahí está el verdadero mensaje. El futuro del dinero no tendrá frontera, solo código. Los bancos TradFi mutan para sobrevivir, los grandes bancos TradFi, la vieja guardia de las finanzas, no se rinden, se transforman.
Están desarrollando sus propios modelos de monedas estables, buscando controlar lo que una vez fue el símbolo máximo de la descentralización. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que las mismas instituciones que se rieron del white paper de Satoshi ahora intentan copiar su ADN. El sistema no muere, se adapta. Imagina al dragón bancario mudando su piel para parecer una serpiente blockchain. Con todo y eso, lo curioso es que esas stablecoins institucionales nacen con cadenas de oro, no de bloques libres. Los bancos quieren la tecnología, pero no el espíritu. De ahí la paradoja, quieren la eficiencia del código, pero no la libertad que viene con él. ¿Qué pasará cuando el público empiece a distinguir entre dinero tokenizado y dinero verdaderamente descentralizado? Esa batalla apenas se está armando. Y los satoshimaniacos ya están en la primera línea. Ripple gana y rechaza el trono. Ripple Labs obtuvo una gran victoria ante la SEC, una de las guerras más largas del criptoespacio. Ganó, sí. Pero en lugar de celebrar con una salida a bolsa, decidió no cotizar en bolsa, al menos por ahora. Y eso sorprende a todos. Por eso este movimiento tiene una carga simbólica inmensa. No todo lo que brilla en Wall Street es victoria. Ripple podría haberse llenado de dinero institucional, pero eligió mantener independencia. Con ello, manda un mensaje claro: la descentralización no se mide en dólares, se mide en decisiones. El héroe que vence al dragón y rechaza el oro para seguir el camino del honor. A consecuencia de ello, Ripple se distancia del ruido de las IPO y mantiene su rumbo cripto. ¿Y si esta decisión inspira a otras empresas blockchain a no vender su alma por capital fácil? En un mundo donde todos quieren listarse, Ripple eligió resistir. Y eso, satoshimaniacos, es revolución pura. Ahora el análisis técnico de las cripto del momento. Precio actual aproximado, US $102.468. Soporte clave, alrededor de $100.000, $102.000, zona psicológica visible. Resistencia inmediata, entre $103.000 y $105.000, dada la caída reciente desde niveles superiores. Si Bitcoin consigue romper esa muralla de $105.000, podríamos ver un envión hasta $110.000 o más. Riesgo alternativo. Si no aguanta soporte en $100.000, $102.000, puede activarse una corrección rápida hacia $98.000, $99.000. Factores a vigilar: acumulación de whales, flujos hacia ETFs, liquidez de futuros. Ethereum, ETH, precio actual aproximado, US $4.469. Soporte importante, alrededor de $4.450, $4.470, zona de acumulación vista por operadores. Resistencia inmediata, hacia $4.600, $4.700 si se impulsa por flujos y staking dinámico. Ethereum está en una zona de acumulación. Cada retesteo es el aliento previo al contraataque. Si pierde soporte $4.450, podrían activarse órdenes de futuros y veremos retrocesos hacia $4.200, $4.300. Solana, Sol, precio actual aproximado, $162,01. Soporte regional, alrededor de $160, $162, zona vigilada por insiders conforme al dato actual. Resistencia potencial, si despega, puede mirar hacia $170, $175. Lo que parece debilidad en Solana podría ser solo la calma antes del asalto. Si falla soporte $160, debemos cuidar retrocesos hacia $150 a $155. XRP, Ripple, precio actual aproximado, US $2.33, soporte técnico, alrededor de $2.30, $2.33. Si lo mantiene, puede escalar hacia US $2.50, US $2.60. Si lo pierde,
puede caer hacia $2.20, $2.25. Cada vela de XRP parece un pulso entre los reguladores y el mercado cripto. Dogecoin, DOGE, precio actual aproximado, US 1.786 centavos, zona de consolidación, entre 175 centavos 180 centavos. Rumores de ETF o movimientos sociales podrían dar impulso. Breakout sobre 185 centavos 190 centavos podría abrir camino hacia 20 centavos 22 centavos. Si pierde soporte 175 centavos, vuelve a territorio de acumulación histórica. Hoy el ecosistema cripto está entrando en un momento de bifurcación. Por un lado, estamos viendo pasos concretos hacia la madurez institucional. Los bancos tradicionales, los reguladores y los grandes fondos ya no ignoran el espacio. Por otro lado, también se perfila una corrección latente. El mercado ha perdido impulso, la volatilidad regresa y los soportes clave se ponen a prueba. El reconocimiento creciente de activos como Bitcoin por instituciones antiguas, que antes los desdeñaban, señala que la narrativa, cripto igual a nicho, está cambiando. Eso abre nuevas puertas pero también exige mayor disciplina. La regulación ya no es opcional, leyes como la Genius Act en Estados Unidos marcan que los stablecoins y las infraestructuras cripto quedan en el foco del sistema financiero. Al mismo tiempo, tras grandes subidas recientes, el mercado experimenta un revés técnico, pérdidas de soportes, liquidaciones y un aumento del riesgo para los que entran tarde. Para ti como seguidor de la comunidad y creador de contenido, esto significa varias cosas. Este es un buen momento para educar y posicionar, no solo hablar de subidas rápidas, sino explicar la evolución del sistema, los riesgos, las nuevas reglas del juego. Pero también hay que tener cuidado con la euforia. Cuando los viejos dragones se suman, el juego cambia. La liquidez, la regulación, los grandes actores comienzan a mover las piezas. En resumen, estamos en una fase donde la oportunidad es real, pero la disciplina es clave. Si el soporte aguanta, los avances institucionales pueden impulsar de nuevo el terreno, si no, la corrección puede redefinir dónde estamos parados. Así que, mantén la mirada puesta en los fundamentos, vigila los niveles técnicos, y comunica a tu comunidad que esto no es un juego de azar, es un campo de batalla con reglas que cambian día a día. Por eso, suscríbete, deja tu like, comenta qué noticia te impactó más, y comparte el mensaje. La revolución no se televisa. Se mina. Nos vemos mañana, con más fuego, más análisis y más libertad. Porque esto es Satoshi Manía Cripto, y en esta batalla, todos llevamos un bloque en el pecho. XD.